Buenos días, mi nombre es Javier Izaguirre, soy abogado, mediador profesional y redactor jefe de la revista Economics and Juris. En nombre de la revista, como siempre, un día más, hoy jueves, damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar organizado para mañana de hoy y le agradecemos su presencia, fidelidad y confianza en nosotros. Si nuestra revista no para de crecer casi a diario, se debe principalmente a vuestra confianza. Por ello, en nombre de todos, nuestro más sincero agradecimiento. Asimismo, también queremos darle la bienvenida de una forma especial y calurosa a todos los compañeros, clientes y miembros de AGM Abogados. Sin tiempo que perder y con el permiso de nuestros ponentes, paso a poner en contexto la formación de hoy. Pues bien, uno de los ámbitos donde más incertidumbre e impacto está generando la actual e inédita crisis sanitaria es en el de las relaciones contractuales arrendaticias. Por ello, ante la evidente alteración imprevisible de las circunstancias y los desequilibrios en las prestaciones contractuales de las partes, podríamos preguntarnos: ¿estaría ahora más que nunca justificada la aplicación de la figura de origen jurisprudencial, la cláusula conocida como rebus sic stantibus? Ejemplos no nos faltan. Juzgados como de Madrid, Málaga, Mallorca, Barcelona o Palencia, e incluso la Audiencia Provincial de Valencia, ya se han hecho eco y han aplicado la figura. Pues bien, para reconocer cuál es la problemática real entre arrendadores y arrendatarios derivada de la actual pandemia, cuál es y ha sido la respuesta del legislador y de nuestros tribunales a la misma, cómo está regulada la cláusula rebus en nuestro ordenamiento y cuáles son los principales problemas procesales que se plantean, hoy nos acompañan dos socios del área de litigación y arbitraje de AGM Abogados. Brevemente paso a presentarles. En primer lugar, contamos con Miguel Noriega Díaz. Él es licenciado en Derecho por el CEU San Pablo y máster en Ejercicio de la Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, Miguel es experto en Derecho Procesal, Civil, Penal y Contencioso Administrativo. Dentro de su dilatada trayectoria profesional, Miguel ha adquirido una notable experiencia en Derecho Penal de Empresas, así como en los sectores de las telecomunicaciones y seguros, asesorando y dirigiendo procedimientos en todas las jurisdicciones. Por su parte, Miquel, aquí vamos a tener un problema hoy, Miquel Morales Abalete, es abogado colegiado desde 1995 y ha centrado su trayectoria profesional en el ámbito del derecho civil y mercantil y en el contencioso administrativo, y en especial en materia de responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial de la administración y contratación. Pues bien, entre sus actividades en AGM Abogados destacan el ejercicio del ámbito procesal, del derecho en defensa de los intereses de empresas y entidades públicas y privadas, así como compañías aseguradoras, el asesoramiento, negociación y redacción de contratos civiles y mercantiles y la intervención en operaciones de refinanciación bancaria y en el ámbito internacional, en el ámbito del derecho de los negocios. Invitándoos a los presentes a visitar el enlace que acompañaré en unos minutos por el chat, en el que se concretan en detalle sus biografías y su forma de contactos. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes, detallos unos breves apuntes técnicos y organizativos. Estaremos aquí aproximadamente entre una hora, hora y media. En el caso de que se tengan que marchar previamente, no se preocupen, esta sesión está siendo grabada, así que en cualquier momento podrán hacer mano de ella a través de nuestra web, en el apartado de Hemeroteca. También acompañaremos esta webinar a los compañeros de AGM, así que podrán contactar con ellos y les facilitarán esta formación. Lo mismo digo, muchísimas gracias Miguel, por estar aquí hoy. A los compañeros que están en directo, más de lo mismo. Les dejo el link a su web mediante el chat. Bienvenidos a ambos a Economics and Juris. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Es un placer. Me apago mi micrófono y mi cámara. Cualquier cosa que necesitéis, estoy por aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a Economics and Juris la oportunidad de participar en este webinar y de compartir con ellos, pues, bueno, un poco la experiencia y quizá, si bien es cierto que el tema no es muy novedoso, sí que entendemos que es muy importante y que ahora mismo pues, está teniendo bastante incidencia en el ámbito de los contratos de arrendamiento. Vamos a intentar explicar o dar unas pequeñas pinceladas en relación a la cláusula rebus y en relación a la problemática que se plantea, que ha planteado la pandemia en todas las relaciones contractuales. Comenzaré yo dando un poco una breve introducción y unos breves apuntes respecto a la respuesta del legislador ha dado, el legislador de emergencia, como se le puede calificar, y luego por parte de Miquel pues, entrará un poco más a incidir en qué es la cláusula rebus
sí que está antibus, sí es una tabla de salvación, sí cómo está regulada y los pronunciamientos judiciales que últimamente pues estamos teniendo en los tribunales, un poco en la experiencia que estamos teniendo en nuestro despacho. Lo primero que tenemos que empezar a debatir es la problemática entre arrendadores y arrendatarios derivada de la paralización de la economía. Bueno, todos es sabido que la pandemia que hemos sufrido ahora hace un año pues ha devenido en un estado de alarma declarado en sucesivos decretos y que finaliza ahora el 9 de mayo. Esta es la primera cuestión que nos planteamos, qué es lo que ha ocurrido, la pandemia que ha ocasionado y lo que estas medidas que ha tomado el legislador en relación a esta pandemia, cómo han sufrido los contratos, el derecho de contratos en nuestro país. Es verdad que hemos pasado de una centralidad a una cogobernanza de las comunidades autónomas, como así se ha querido definir, pero es cierto que las limitaciones a la movilidad y la suspensión o reducción de la actividad comercial, así como también el cierre de fronteras, ha tenido un gran impacto en las relaciones contractuales de todo tipo. A nadie se le escapa pues, bueno, el tema de los establecimientos minoristas, la hostelería, los museos. Es decir, que aquí ha habido una suspensión inmediata como la que tuvimos a raíz del primer Real Decreto 463 del 2000 a una progresiva reapertura en función, en muchos casos, de las medidas que cada comunidad autónoma ha estado adoptando en función de los niveles de incidencia. Todo ello ha ido pues, siendo una especie podemos decir, de montaña rusa en relación a las medidas, de las circunstancias que han afectado a los contratos. Del primer momento, y entiendo que todos que nos dedicamos al derecho sufrimos la parálisis de ver que se decretaba una pandemia y las continuas llamadas de nuestros clientes, arrendadores y arrendatarios en relación a qué ocurre con esas limitaciones y cómo afectan a nuestros contratos. Pues bien, todo ello, de alguna manera, no es más que los efectos de una paralización de la actividad económica. Si se suspende la actividad y todos y cada uno de los establecimientos reducen a cero sus actividades comerciales, pues evidentemente los locales y edificios que soportan estas actividades comerciales en alquiler, pues se derivan unas consecuencias. Si no se ha podido destinar el local a la finalidad económica, evidentemente los arrendatarios se ven privados de sus ingresos y con lo cual pues, no pueden hacer frente al pago de los arrendamientos. El contrato de arrendamiento, pues bueno, pues como el resto de las relaciones contractuales, pues se ve, se resiente. ¿Y por qué? Pues evidentemente porque tenemos una causa imprevista, una causa imprevisible al tiempo de la firma del contrato, porque nadie había supuesto que ahora mismo tuviésemos una pandemia como la que estamos sufriendo, que es ajena a la voluntad de las partes y que, por supuesto, escapa totalmente a su control. Aquí tenemos un incumplimiento por una imposibilidad sobrevenida, como dicen nuestros tribunales. Es verdad que esta puede ser definitiva, pensemos en un viaje o en un concierto, es decir, se ha suspendido, no se va a celebrar, o temporal, se suspende la actividad industrial, en todo caso. Pero es verdad que a esto hay que distinguirlo muy bien de otro tipo de cuestiones, como son los problemas de la liquidez, que luego pues andaremos un poco en ello. ¿Vale? ¿Qué ha supuesto esa paralización de la actividad económica? Pues bueno, aquí citamos el último informe que tenemos del 18 de febrero de 2021 de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, en la cual se ciñe y se enumera perfectamente que a pesar del aumento del ratio de liquidez de las empresas antes de la crisis, como así efectivamente era, pues evidentemente los colchones de liquidez han sido insuficientes para la magnitud de la perturbación. Una actividad que se suspende, que se paraliza, pues evidentemente tiene que tirar de la liquidez que tiene en ese momento y nuestra economía, la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país, pues son pequeñas pymes, se han visto seriamente afectadas.
¿Qué ocurre? Pues que todos los pymes y comercios, todos los arrendatarios, pues se resintieron. Por eso el Gobierno, pues en el Real Decreto 15/2020, declara el estado de alarma y, a diferencia del caso de los arrendatarios de vivienda, pues no se dispuso inicialmente ninguna medida para este supuesto. Y evidentemente, en contraposición a eso, pues tenemos el artículo 1901 de nuestro Código Civil, que dice que los contratos tienen fuerza entre las partes y deben cumplirse a tenor de los. En este caso, pues bueno, los que nos dedicamos al derecho, pues rápidamente pues empezamos a valorar ciertos términos y ciertas figuras pues que a nadie se le escapan, como es la fuerza mayor. Efectivamente, pues, ¿cómo se delimita la fuerza mayor? Pues dependiendo de las medidas que en cada supuesto, en cada contrato, las autoridades hayan adoptado. La buena fe es otra figura que es absolutamente importante, porque esta buena fe de alguna manera pues nos permite reconducir o redirigir las relaciones que tenemos entre las partes, y luego, por supuesto, por la figura de la rebus sic stantibus, figura que, como luego muy bien expondrá Miquel, pues es una figura doctrinal, no viene recogida en nuestro Código Civil, y lo que se intenta es, pues principalmente con esta figura, el objetivo pues es evitar la insolvencia. Evitar la solvencia, y por eso podemos decir, ¿es una tabla de salvación? Pues depende, porque es verdad que la rebus determina que debe de haber una alteración de las circunstancias extraordinarias, que debe haber una desproporción en las prestaciones y que tiene que deberse a circunstancias imprevisibles. Pues bien, en todo ello que nos lleva, pues todo ello nos lleva a la práctica. Y la práctica que nosotros podemos exponer o trasladar, pues evidentemente todo ello lo que nos lleva es a la negociación. La situación pues obliga a las partes a negociar. Es verdad que una de las partes tiene una obligación fundamental, que es el pago de la renta. Y esta obligación del pago de la renta no se suspende por la declaración del estado de alarma. El propietario, por su parte, pues defiende su derecho sobre los primeros días y los primeros meses. Incluso ahora, pues evidentemente el propietario pues defiende su derecho a cobrar su renta. En muchos casos tenemos el pensamiento extraño de que creemos que el arrendador, el propietario, es la parte fuerte. En muchos casos no lo es. Es verdad que la falta de acuerdo ha llevado a muchos arrendatarios a no pagar la renta. Y claro, evidentemente, si no pagas la renta, la consecuencia es la acción de desahucio. A fecha de hoy, pues es verdad que hay muchos clientes que todavía pues siguen negociando, que en el momento de la primera declaración de estado de alarma asumieron unas quitas, que se está negociando. Todo esto va muy influido por el colapso que tienen nuestros tribunales, en el cual pues te obliga a asesorar muchas veces a los clientes, es decir, oye, llega a un acuerdo, porque evidentemente el procedimiento judicial pues se va a extender en el tiempo. No es lo mismo la posición de un arrendador gran tenedor, como luego veremos, o un arrendatario que está sometido su actividad a restricciones, a suspensiones. El asesoramiento, pues evidentemente es fundamental, y la parte arrendataria puede dejar de pagar unilateralmente, pues evidentemente pues se tiene que asesorar al cliente y recomendarle, pues introduce una acción declarativa para una modificación del importe de la renta, no dejes de pagar la renta, alega, justifica, porque de alguna manera todo lo que nos lleva es a una palabra que es fundamental en estos tiempos, que es la de la negociación. Negociación que muchas veces que los clientes pues no llegan a comprender, pero que yo creo que a medida que va pasando el tiempo y las circunstancias y se van informando y van sintiendo lo que la dura realidad en la que nos estamos moviendo desde el punto de vista del cumplimiento de prestaciones, pues yo creo que por lo menos nosotros entendemos que sí que parece que estemos llegando a algún punto de encuentro en esa mentalidad de la negociación, de la mediación, dado que sí que se está arraigando entre los clientes y las personas en general, tanto físicas como jurídicas, que hay que llegar a acuerdos, ¿vale? Es verdad que existen otros contratos que se han visto afectados por la COVID.
pues, contrato de suministro, la prestación de servicios, qué decir de la gestión hotelera y en general todos aquellos de tracto sucesivo. Nos encontramos en una situación extraordinaria y ajena a todo control y previsión. Y entonces, pues evidentemente, ello excluye la culpa por la parte del deudor. Es verdad que el arrendamiento tiene esa obligación, el arrendatario tiene esa obligación, pero no se le puede imputar esa culpa. Pero claro, estamos quizá habituados a que vengan clientes o que vengan personas a consultar y decir, oiga, pues yo con la COVID yo puedo modificar, yo puedo... Lo primero que hay que decir, oiga, es que tiene que haber, tenemos que saber si nuestra empresa, si nuestra actividad se ha visto efectiva y sustancialmente afectada. O sea, la declaración una declaración como la que estamos sufriendo derivada de una pandemia, un estado de alarma, eso no lleva per se que se suspendan o que se frustre la finalidad económica del contrato. Evidentemente, a todos se nos escapa que un contrato de gestión de un hotel cerrado, pues sin facturación alguna, pues es uno de los contratos tipo que es verdad que aquí en este caso se vería afectado. Igual el derecho de consumo, consumidores vulnerables. El legislador, como luego veremos, califica y protege al consumidor vulnerable económicamente. Problemas de liquidez, préstamos, servicios esenciales, donde no se debe recortar el suministro, las ventas a plazos, donde se puede modificar, el plazo de evolución en compra de mercaderías, que se ven suspendidos, se ven prorrogados, la imposibilidad sobrevenida, como por ejemplo, pues, bueno, los transportes de viaje combinado, donde se han efectuado los bonos, todo ello evidentemente sometido al estado de alarma. Aquí, como luego veremos y como hemos apuntado anteriormente, lo que nadie comprende o entiende es qué va a pasar a partir del 9 de mayo. Decae el estado de alarma, ¿tenemos amparo o no tenemos amparo para que las comunidades sigan suprimiendo la movilidad, un derecho fundamental? La Ley de Salud Pública del año 86 es el marco adecuado. ¿Deberán ratificar los tribunales superiores de justicia cada medida de cada comunidad autónoma? Por eso entendemos que estamos en un momento quizá de incertidumbre, porque evidentemente estar bajo el paraguas de un estado de alarma que finaliza el 9 de mayo y el presidente del gobierno ya ha dicho que no se va a prorrogar, pues hay una discusión entre los juristas de qué es lo que va a ocurrir aquí. Parece todo apunta a que las medidas deberán ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. ¿Y qué ocurre? ¿Tendremos 17 medidas? Pues bueno, es verdad que ahora mismo pues, todas esas preguntas tienen difícil respuesta, pero que a no muy tardar pues tendremos que ver cuál es la respuesta práctica que el legislador da y que sobre todo nuestros tribunales de alguna manera puedan aplicar y someter y que pueden influir a nuestros contratos. Efectivamente, estamos ante una fuerza de causa mayor, 1105 del Código Civil, pero esta fuerza mayor no será igual en cada contrato. Por eso deberemos analizar cada contrato y se verá afectado por las medidas que cada autoridad haya tomado de restricción respecto a su actividad. Estamos, evidentemente, ante la aplicación de la rebus sic stantibus. Es verdad que aquí hay una alteración de las circunstancias extraordinarias, que hay una desproporción exorbitante de las prestaciones de las partes en el contrato y que evidentemente se ha dado por causas imprevisibles. Ahora bien, esto es muy distinto a pretender una extinción y una resolución del contrato. Son ambas figuras totalmente distintas. Y por supuesto no estamos obligados a pagar indemnización de daños y perjuicios siempre que lo podamos demostrar. Por todo ello entendemos que nuestro legislador quizá de una forma tardía, tímida y parcial, pues ha dado respuesta a todas estas cuestiones que se nos plantean tras la declaración del estado de alarma, tras la declaración de una pandemia, tras la suspensión, tras la paralización de la economía y tras todo lo que desgraciadamente pues hemos vivido. Nosotros lo hemos llamado como las actuaciones del legislador de emergencia. ¿Por qué entendemos que es tardía? Porque la primera medida pues, no se dicta hasta transcurrido más de un mes. Luego es verdad que
que establece unas medidas muy limitadas y siempre en relación a unos supuestos muy concretos. ¿Y por qué? Pues porque solo regula los ordenamientos locales a grandes tenedores. ¿Qué ocurre? Que evidentemente estos grandes tenedores que están definidos, que están, pues, se entiende que es un arrendador fuerte. El legislador lo que entiende es que el arrendador fuerte, pues bueno, se le traslada una serie de si se quiere definir como de asunción del riesgo asumido por el arrendatario en un primer momento, y tenemos que tener en todas y cada una de las valoraciones que hagamos sobre las medidas que ha tomado el legislador de emergencia, es que protege al vulnerable económicamente. Es decir, la vulnerabilidad económica causada por la COVID es el principal carácter definidor de qué es lo que ha querido proteger nuestro legislador. Aquí, pues bueno, se plantean ciertamente también bastantes problemas prácticos, principalmente derivado de dos cuestiones básicas, que es que no hay una única disposición que defina qué es la vulnerabilidad económica en función de medidas diversas, pues en la prórroga de renta de vivienda, en desahucios, en la moratoria de las deudas rentaticias, el tema de los avales por el pago de alquiler. En todas estas situaciones, pues no hay una única definición de cuál es, de qué es la vulnerabilidad económica. Y luego, a efectos prácticos igualmente, pues tenemos otra cuestión que planteamos, es que es la excesiva burocratización para acreditar estos requisitos. En la práctica, pues hay que acreditarlo y evidentemente pues todo esto conlleva una pérdida de tiempo e incluso una pérdida de oportunidad de aquellas personas que pueden solicitar. Ahora bien, esto, pues evidentemente, pues contratos con grandes tenedores, que son más de 10 números urbanos, 1.500 metros cuadrados, pues todo el mundo hasta cierto punto sabe lo que es un gran tenedor y lo que hasta cierto punto incluso demonizado por entender que es una posición fuerte. Pero ¿qué ocurre con la inmensa mayoría de los propietarios de arrendamiento? Pues que aquí no hay ningún tipo de actuación. Hay una recomendación que quizá pues ya en el Real Decreto de 15/2020, el artículo 2, dice pues que se podrá solicitar la misma medida, evidentemente. Pero lo que está claro es que el gobierno lo que no ha querido es, como definimos aquí, meterse en la relación contractual entre los particulares. Sobre todo porque los pequeños tenedores, primero, ni tienen la culpa de la situación, ni son en muchos casos la parte débil. ¿Cuántos clientes tenemos en el despacho que son arrendadores y que ciertamente lo que es su medio de vida y es su medio de ingreso? ¿Podemos imputar las mismas actuaciones a un gran tenedor, grandes fondos o grandes propietarios que a quien tiene un local arrendado a la panadería de la esquina? Pues evidentemente parece que eso de alguna manera el legislador no ha querido introducirse ni abrir ese melón, como se dice vulgarmente, pues porque ello entendemos que sí que afectaría de una manera bastante profunda a la economía y a del país. Y entonces entendemos que, bueno, pues que de alguna manera lo que se hace es poner el foco en los grandes tenedores y en trasladarles de alguna manera la importancia de ese riesgo de no poder afrontar el pago del arrendamiento. La última respuesta ha sido la del Real Decreto Ley 35/2020 y en todo caso aquí lo que se planteaba es que si antes del 31 de enero se podía solicitar una reducción del 50% de la renta, siempre durante el estado de alarma y sus prórrogas y hasta un máximo de 4 meses, es decir, que según las últimas noticias, pues del 9 de mayo en adelante, los 4 meses, pues habrá la posibilidad, quien lo haya adoptado, de reducir ese 50% de la renta. Habrá una moratoria en el pago de las rentas. Moratoria, que lo que significa es posponer el pago de esas rentas durante los 2 años siguientes, pero siempre recordemos en el caso de los grandes tenedores. Si no, pues acuerdo a las partes. Aquí en este punto es verdad que hay una cuestión que particularmente llama la atención. Es que es la decisión del legislador
de trasladar a la contraparte fuerte las dificultades del pago del deudor a través de moratorias y deducciones. Ahora bien, no se ha optado por una fórmula que en otros países como en Francia, Alemania o Reino Unido sí se ha tomado, como es la de suspender la posibilidad de resolver el contrato por impago. Aquí en ningún caso se regula la posibilidad de suspender la resolución del contrato por impago. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente si aquí hay un impago, nosotros podremos iniciar el desahucio por falta de pago o reclamación de cantidades y evidentemente si el arrendatario me ha interpuesto un declarativo solicitando en base a la cláusula rebus sic stantibus una modificación de la renta por verse afectado por las medidas adoptadas por las distintas autoridades en su actividad y acreditando la imposibilidad y la justificación económica de esa reducción, pues tendremos un desahucio, porque la cláusula rebus sic stantibus lo que no ampara es la resolución y la extinción y la suspensión de esta obligación. En otros países se ha adoptado. Evidentemente aquí nuestro legislador lo que ha optado en la inmensa mayoría es decir, bueno, pues libre acuerdo de las partes. Vayamos a la negociación. Evidentemente, aquí la pregunta, yendo al Código Civil o a la Ley de Arrendamientos Urbanos, dice, ¿quién soporta los riesgos de la rentabilidad del local arrendado? Evidentemente, el arrendador lo que soportará son los riesgos que se efectúan a la cosa arrendada, el 554.3 del Código Civil o el 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El arrendatario es quien tiene el riesgo en la utilidad, en la rentabilidad de extraer el goce del local. Por todo ello, entonces, el legislador lo que ha propuesto es, bueno, resumiendo, en grandes tenedores, adaptemos, reduzcamos, moratoria, justifiquemos. En el resto de supuestos, negocie. El arrendatario tiene que conocer que no puede suprimir su obligación del pago de la renta, que debe negociar y que evidentemente la figura fundamental en la cual pivota la negociación y la posterior modificación de adendas o del contrato que liga a las partes, pues es la cláusula rebus sic stantibus, porque evidentemente se ha producido una alteración de las circunstancias extraordinarias, hay una desproporción entre las prestaciones de las partes, porque evidentemente una parte ha visto reducida sus ingresos en función de la pandemia, de su actividad, hay que justificarlo, y que por todo ello son circunstancias imprevisibles. Esa figura, que es en la que ahora estamos un poco ahondando, es la que nos lleva a defender el principio de la buena fe, la figura de la buena fe, y la figura de la renegociación en nuestro ámbito contractual. Que es donde ahora, pues bueno, entraremos en relación a qué es la cláusula rebus sic stantibus y que mi compañero Miquel pues intentará explicarnos un poco sobre la misma. Bien, gracias Miguel. Sí. Voy a intentar, digamos, tomar el control de lo que es la pantalla, si me permitís un segundo. Perfecto. Vale, voy a la página, digamos, que me toca asumir, que es explicar un poco qué es la cláusula rebus sic stantibus. La verdad es que cada día que pasa me da más miedo hablar de este tema, sobre todo en un foro como este en el que todos somos compañeros, porque, bueno, en un principio, pues todos muchas veces somos muy valientes en la defensa y muy vehementes en la defensa de la posición de nuestros clientes. Nosotros, bueno, al menos en nuestro despacho, tanto Miguel como yo, nos toca estar en un lado o en otro. Es decir, hay veces que estamos con el arrendador, hay veces que estamos con el arrendatario, hay veces que el arrendador es el que tiene la sartén por el mango y hay veces que es al revés, que es el arrendatario, que es una empresa potente, que le da igual en muchas ocasiones, no es que le da igual, pero sí que tiene una posición de fuerza, más en estos tiempos en los que también se está produciendo pues una cierta, como digo yo, una cierta gentrificación, no tanto de habitantes, que también en las ciudades, sino también en cuanto a
al ámbito de nuestro tejido comercial, que se está diluyendo el ámbito de los locales, el arrendamiento de locales, sobre todo en el centro de las ciudades, bueno, en beneficio de empresas tecnológicas que no voy a mencionar porque bueno, todas las conocemos y la verdad es que hay alguna que no me apetece ni mencionarla. ¿Qué es la cláusula rebus sic stantibus? La cláusula rebus sic stantibus, como muchos de vosotros o como todos ya sabéis, realmente es una construcción doctrinal y jurisprudencial. No es una cláusula per se, no es una cláusula de estilo que habitualmente esté en los contratos. A partir de ahora creo que todos vamos a ser muy conscientes de que esta cláusula tiene que estar en todos los contratos y tenemos que pensar cómo la introducimos, porque esta pandemia nos ha demostrado a todos los profesionales del derecho que no es una cosa que digamos, no vaya a pasar nunca, sino que, como vemos, es una cosa que sucede y nos ha sucedido y la estamos viviendo todos en una posición u otra en nuestras propias carnes, profesionales, arrendadores, arrendatarios y toda aquella persona que haya suscrito un contrato de los que denominamos de tracto sucesivo, que son aquellos que implican un mantenimiento en el tiempo de la relación, un do des continuado, porque en los contratos, digamos, de tracto único estaríamos hablando más de lo que es la fuerza mayor, el 1105 del Código Civil, y por ahí podríamos tener un escape un poquito más factible, más viable, ¿no? Como decimos, no es una cláusula contractual, es una construcción doctrinal, no está prevista en el Código Civil español, sí que está prevista en otros códigos, si no recuerdo mal o si no me equivoco, en el Código italiano está prevista, en Alemania también está prevista, en el derecho anglosajón también se prevé, pero bueno, aquí en España no la tenemos legalmente prevista y estamos en ese mar o en ese mare magnum de la construcción jurisprudencial y de cuál es el criterio de cada juez en particular y también un poco de cuál es la evolución de la interpretación del Tribunal Supremo, ¿no? Que es la guía, el referente, evidentemente, el que sienta jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha sido siempre muy restrictivo en la aplicación de esta cláusula. Hubo una cierta apertura en el año 2014 con dos sentencias que voy a referir, digamos, soy fan del señor Francisco Javier Orduña, y dictó dos sentencias muy interesantes que ahora nos vienen muy bien, que es la sentencia del Tribunal Supremo, la 333 del 2014, 30 de junio, y la 591-2014 de 15 de octubre, que abrían un poquito la mano a hacer una interpretación un poquito más flexible de lo que se tiene que entender o lo que se puede entender como para la aplicación de esta rebus sic stantibus. Evidentemente se tiene que dar una serie de requisitos, que es que se haya producido una alteración de las circunstancias. Tenemos que estar en unas circunstancias diferentes a aquellas en las que las partes suscribieron el contrato, pero tiene que ser una alteración excepcional, sobrevenida, imprevisible al tiempo de la celebración del contrato y totalmente imprevista por ambas partes. Y unas circunstancias que además sean ajenas al control, escapen al control de las partes, porque si alguna de las partes tiene control sobre ella, pues evidentemente esta parte tiene la posibilidad de reaccionar y tiene la posibilidad las partes tienen la posibilidad de maniobrar para una de las finalidades que también la jurisprudencia es muy insistente en esto, que es el principio del favor negoti o el principio de la conservación de los contratos. Tenemos que ser conscientes que nuestros tribunales, pues, y de hecho, tienen toda la razón del mundo, en el sentido de facilitar la seguridad jurídica, la seguridad de las relaciones comerciales y contractuales, debe siempre prevalecer el interés del contrato, el interés de la conservación del contrato antes de la resolución. Pero hay un límite y que es el que aquí el que nos lleva ahora a debatir sobre qué es la rebus sic stantibus. Ese límite es la viabilidad económica del contrato. Si las circunstancias han variado de tal forma que el contrato es absolutamente oneroso, gravoso, inviable económicamente, ya ha perdido toda la finalidad o gran parte de la finalidad o está en gran riesgo la finalidad económica para la cual una de las partes suscribió ese contrato, pues evidentemente ese contrato ha perdido para esa parte toda razón de ser. Si tenemos un hotel cerrado durante 2 años que no podemos facturar y tenemos una obligación de pagar mensualmente un canon X, ya el variable pues quedará aparte, pero si tenemos que pagar, por ejemplo, un canon X, una renta
hablo de un hotel, como puedo hablar de una tienda de alguno de los servicios que han quedado pues, suspendidos, etcétera, ¿no? Tenemos que pagar X a cambio de obtener 0, pues evidentemente la alteración es absolutamente sustancial y excepcional. También reflexionando un poco sobre la rebus, decimos, pues no está regulada en el derecho español. Bueno, no está regulada, pero sí está regulada en ciertos ámbitos en los que podemos, digamos, establecer paralelismos, ¿no? Pues tenemos la modificación sustancial, a mí me suena mucho, he tocado a veces el tema de familia, ¿no? La modificación sustancial de las condiciones para modificar un convenio regulador en un divorcio. Pues bueno, pues esto no deja de ser lo mismo, aplicado a otros tipos de contratos. Lo único que esa modificación sustancial en el ámbito de familia sí que está previsto en el Código Civil, pero no está prevista expresamente en el Código Civil español y nos genera todas estas dudas, todas estas incertidumbres. La cuestión es que el evento que se haya producido, como es en el caso de la pandemia, no sea un riesgo inherente al contrato. Sobre todo tenemos que incidir mucho en nuestras demandas, en nuestras solicitudes de medidas cautelares, en nuestras reclamaciones de modificación, adaptación o mantenimiento del contrato, con reducción de renta, por ejemplo, etcétera, en que el riesgo que se ha producido es un riesgo que no es inherente al contrato. Es decir, ninguna de las partes está pensando en que esto pudiera pasar, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que hagamos hincapié en esta circunstancia. Así pues, bueno, podemos decir que la rebus, siguiendo un poquito la presentación que tenemos, todos sabemos que tenemos que seguir el contrato, que tenemos unas obligaciones que están previstas sobre el papel, negro sobre blanco, pero, y es el conocido pacta sunt servanda, pero esta frase la podemos acabar con el rebus sic stantibus, es decir, los contratos están para cumplirse siempre que se mantenga un determinado estado de cosas. Como hemos dicho, como ya he anticipado, pues no cualquier alteración del estado de cosas va a motivar que podamos acudir a los tribunales o podamos conseguir convencer a la otra parte para la modificación y así la conservación de nuestro contrato. Pero, evidentemente, en una situación de pandemia como la actual y refiriéndonos sobre todo a contratos de arrendamiento en los que hay muchísima gente que lo está pasando mal, arrendatarios, pero también, como decía mi compañero, arrendadores, pues tenemos que arrimar el hombro para ver cómo podemos solucionar esta situación, ¿vale? Siendo conscientes de que los tribunales, pues bueno, son muy restrictivos con la aplicación de esta cláusula, aún hoy. Yo ya hemos formulado pues, demandas, solicitudes de medidas cautelares y si te toca en un juzgado X, pues prácticamente no quieren entrar y en otro juzgado pues te las pueden acordar sin o con mucha más, digamos, comprensión hacia la realidad social que estamos viviendo. Bueno, son interpretaciones jurisprudenciales, a esas nos tenemos que ceñir y como no hay medidas legislativas decididas, pues nos tenemos que jugar el cuello como profesionales, digamos, por el interés de nuestros clientes, sea en una posición o sea en la otra. Por lo tanto, pues bueno, lo que desde aquí, como compañero vuestro, de la mayoría de vosotros que creo que sois letrados y letradas, os puedo realizar, si me permitís, pues es el hecho de negociar, anticiparnos en la medida posible. Ahora ya no es que tengamos que anticiparnos, ya estamos digamos en el ajo, en plena guerra, en plena situación de pandemia durante ya muchos meses, pero sí anticiparnos de alguna manera cuando vemos que vamos a tener un problema, pues oye, vamos y dejar constancia, pues no, vamos a enviar, si las conversaciones o las negociaciones no funcionan, vamos a enviar un burofax, vamos a dejar constancia de que no podemos cumplir en estas condiciones con lo que se había pactado, a pesar de que nuestro deseo es a pesar de que a lo mejor llevamos 10 años cumpliendo religiosamente con ese contrato, ahora nos está siendo imposible. El Banco de España ya sabe, ya es consciente, ya se ha dado cuenta y en febrero ha dicho que el año pasado decía que el colchón de las empresas era pequeño, ahora ya dice que se ha acabado, pues es la realidad, ¿no? Ese colchón, ese pulmón financiero de las empresas se va reduciendo, si no se ha extinguido, si no se ha acabado, sí puede tirar todavía de los fondos de estos préstamos ICO a las que muchas empresas se han tenido que acoger. Anticiparse. Vamos a dejar constancia de que queremos renegociar el contrato e insistir. En este sentido,
Y en cuanto a una pequeña referencia al tema de los procedimientos de desahucio, anticiparnos también. Si vemos que la parte arrendadora pues, es inflexible o a pesar de su flexibilidad no llega allí donde nosotros necesitamos que llegue para llegar a acuerdos y nos vamos a ver abocados a un procedimiento judicial de desahucio, pues bueno, anticiparnos y no solo formular ese recurso, ese burofax, sino instar una modificación, un procedimiento declarativo, a lo mejor con unas medidas cautelares, solicitando pues la suspensión del pago de la renta, la modificación del pago de la renta. La suspensión se puede pedir también, no lo han acordado legisladores de otros países. ¿Por qué no lo podemos pedir aquí, aunque sea en el caso a caso? La suspensión de la vigencia o del derecho a resolver el contrato por parte del arrendador, dadas estas circunstancias. Todos estos son elementos que podemos esgrimir. En unos casos prosperarán, en otros no. Estamos muy a criterio de cada tribunal y también muy a criterio de lo que podamos y de lo que seamos capaces de demostrar. Es decir, no por el hecho notorio, evidentemente es notorio, todos estamos sufriendo de una manera o de otra las consecuencias, algunos pues desgraciadamente también el ámbito personal, familiar y de salud, ¿no? Las consecuencias del COVID y la pandemia y demás. Tenemos que acreditar no solo este hecho notorio no tenemos que acreditar, lo que tenemos que acreditar es que en nuestro caso concreto sí que se está produciendo estos estragos de una manera clara. Bueno, pues se ha producido la reducción a cero de nuestra facturación o la reducción en un 70 o en un 80 o en un 90% de esa facturación, aportar documentación acreditativa de esto, balances, informes periciales, yo creo que son siempre muy importantes. En unos casos los podemos aportar por cuestiones, o en otros no, por cuestiones económicas o de tiempo o de plazos, pero siempre es súper aconsejable pues, contar con un informe pericial económico que aglutine, que explique, que traduzca y que explique lo más claramente posible que así no puede seguir el negocio y el contrato así pierde su virtualidad y se ve abocado a un fracaso esa relación negocial. También podemos acudir y también podemos, en cuanto al ámbito normativo, me parece muy interesante un auto que ya tiene un tiempo, pero que os quiero referir, y si alguno de vosotros, pues bueno, si no lo localizáis, os lo puedo compartir después de la sesión. Es un auto que me parece muy interesante, que es el del 15 de julio de 2020 de la sección 14 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que establece en unas medidas cautelares, establece una serie de medidas con relación a un contrato y se refiere pues, no solo a la existencia de normativa en el derecho anglosajón, el derecho alemán, el derecho italiano, sino que existen normativa internacional a la que también nos podemos acoger, no solo la doctrina, pues decir, oiga, es que los principios UNIDROIT del derecho internacional ya establecen unas normas en la regulación de los contratos para prever qué pasa o qué hacen las partes cuando hay una situación tan extraordinaria, tan grave y tan imprevista y tan fuera del control de las partes como la que nos está ocurriendo, ¿no? También hay unos principios del derecho europeo de la contratación, los PECL, que también los prevé. Y también incluso en la Comisión Codificadora hay una propuesta de modificación del artículo 1213 del Código Civil que establecería la consagración normativa, la positivización de este principio, ¿no? Entonces, es un auto interesante que aconsejo su lectura porque nos puede dar ideas de por dónde podemos ir en estos momentos y en estas circunstancias y en este tipo de procedimientos que la verdad que nos generan mucha inseguridad, pero que tenemos que acometer con decisión en la defensa de los intereses de nuestros clientes. Aquí en la presentación también os he referido a algunas otras resoluciones que considero también son interesantes. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, de 8 de enero. Una sentencia también muy interesante de la sección 18 de diciembre también de Barcelona. Un auto también de 22 de febrero del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. Y un auto también muy interesante, dictado, si no recuerdo mal, también en sede de medidas cautelares
que también es muy, por su claridad, os lo he transcrito aquí, tendréis acceso, seguro que os enviarán esta presentación, el auto 43 de 2021 de la Audiencia Provincial de Valencia de 10 de febrero, en la que habla pues bueno, del indudable carácter extraordinario de la pandemia, de que no se puede decir la parte, digamos, que se ve compelida o demandada en un procedimiento declarativo de modificación o de suspensión de ciertas obligaciones contractuales, pues no puede trasladar a la parte que está sufriendo esos efectos ruinosos de la pandemia, pues bueno, que adopte una serie de medidas. Si el Estado o la comunidad autónoma me obliga a cerrar, pues no sé qué medidas puedo adoptar para poder pagar. Entonces, es una resolución muy interesante que os aconsejo también su lectura. Otro consejo que me doy a mí mismo y que, bueno, pues cualquier compañero que pueda estar ahora mismo pues escuchándonos, pues es el hecho de no olvidar a partir de ahora en todo contrato de tracto sucesivo ver cómo introducimos una cláusula que positivice en la relación entre las partes este principio o esta cláusula de rebus sic stantibus. Yo creo que es muy importante que a partir de ahora seamos y tomemos conciencia de que esto puede pasar, estas cosas pasan y que la próxima vez pues, no nos cogerá el toro por los cuernos o no nos cogerá por sorpresa. Criterios y consejos de actuación. Ya mi compañero, mi socio Miguel Noriega, pues ya os los ha adelantado y yo también os los he comentado, ¿no? Analizar cuál es la afectación real, la concreta, no la que sale o no la que vemos en las noticias o en la prensa o en las estadísticas, sino cuál es la afectación real que está padeciendo nuestro cliente. Prever o intentar ver si podemos hacer una estimación de si podemos recuperar la situación o remontar la situación o no, para poder establecer a partir de ahí qué le proponemos al arrendador para que no tengamos tampoco que estar renegociando cada 2 o cada 3 meses, si es posible, el tema, porque es una situación que desgasta, que puede también afectar a la confianza entre las partes y a la relación entre las partes y que, por lo tanto, cuanto más ajustemos las estimaciones dentro de lo posible del tiempo que vamos a considerar o que consideramos que vamos a estar en una situación dificultosa o de dificultad para cumplir al 100% con las medidas de nuestro contrato de arrendamiento, pues mejor. Buscar propuestas razonadas y propuestas lo más razonable posible. No intentar recargar la asunción de todo el perjuicio que esto está ocasionando en la otra parte, porque evidentemente eso hace pender el contrato de hilo, hace mucho más difícil la negociación y tenemos que adoptar las dos partes un criterio flexible. Muchas veces es complicado porque hasta dónde tenemos que ceder o hasta dónde tiene que ceder la otra parte, evidentemente eso es complicado siempre y en el caso por caso lo veremos. Unas veces será más fácil y otras menos fácil, pero evidentemente hay que intentar flexibilizar las posturas y incluso a veces lo que cuesta o lo que nos cuesta es conseguir que nuestro propio cliente flexibilice la suya en pos de conseguir un acuerdo, ¿no? La razonabilidad es una virtud y es muy difícil de conseguir. Es como el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Estos acuerdos, si se alcanzan, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es plasmarlos por escrito de la manera más clara posible, más entendedora, no solo a efectos entre las partes, sino también a efectos, por ejemplo, frente a la agencia tributaria. Es decir, si vamos a reducir la renta del alquiler y esto tiene una afectación en el pago de los tributos del IVA, pues tener este contrato, estos acuerdos por escrito para facilitar y para evitar que después Hacienda nos venga a exigir el pago de un IVA que no hemos percibido, por ejemplo, y tengamos de unas rentas o unos ingresos en renta que no hemos percibido ni vamos a percibir porque se ha modificado el importe, aunque sea temporalmente de la renta del contrato, ¿no? En cuanto a problemas procesales y posibles soluciones, pues lo que ya os he adelantado un poquito. La cuestión es que no dejemos, si estamos en una cuestión arrendaticia, en un problema arrendaticio, no dejemos esta discusión y la alegación de la rebus al procedimiento de desahucio, porque vamos a tener un problema, porque el conocimiento de un procedimiento de desahucio por falta de pago
pues es limitado a la acreditación de si hemos pagado o no, o no hemos pagado, y no tanto al por qué hemos pagado o dejado de pagar. Por lo tanto, lo que os comentaba antes, tenemos que anticiparnos y, en la medida de lo posible, y si podemos instar un procedimiento declarativo para la suspensión de la obligación, al menos parcialmente, de pago, acudiremos a ese procedimiento de desahucio, o podemos instar la suspensión de ese procedimiento de desahucio en tanto en cuanto no se tramite el declarativo en el que estamos discutiendo cuál va a ser la renta a partir de ahora, cuál debe ser las condiciones de ese contrato. Hacer hincapié una vez más en la necesidad de probar en el caso concreto, la necesidad, la procedencia, la oportunidad de la modificación de esta renta, en este caso concreto, dado que no podemos acogernos a los hechos, digamos, notorios, o por muy notorios que sean, podemos estar en un contrato de arrendamiento en el que nuestro cliente pues esté funcionando perfectamente, pues, por ejemplo, porque tenga un supermercado y no ha cerrado ni un solo día, ¿no? Por lo tanto, tendremos que acreditar en el caso a caso, de la mejor manera posible, el por qué estamos solicitando una medida como la que estamos solicitando. Un poquito es esta la reflexión que os queríamos hacer. Al menos desde mi punto de vista, pues aquí estamos haciendo prueba y error en cada caso concreto. Cada caso concreto es un mundo, cada procedimiento será un mundo. Lo que sí que quiero insistir mucho y una vez más es que si estamos en la posición del que no ve viable ahora mismo el contrato, las condiciones en las que se habían pactado inicialmente, que nos anticipemos, que negociemos, que hagamos constancia fehaciente, y si vemos que esa negociación no fructifica en un periodo razonable, urgentemente acudir al juzgado para adelantarnos a una posible acción de desahucio, sobre todo. Pues nada, esto es un poquito lo que os queríamos compartir. Agradeceros vuestra asistencia, vuestra participación, y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, cuestión o comentario que queráis realizar. Muchísimas gracias. Genial, gracias Miquel. Ya invito también, como has hecho tú, a que los compañeros nos pregunten sus consultas y demás preguntas vía chat. Ya tengo alguna por aquí, si os parece os la voy trasladando incluso. A ver. Por cierto, antes que nada, Miquel, ¿me podrías detallar el auto que has hecho referencia en relación a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca? No sé si se me ha escapado, es de 15 de julio de 2020 y tienes el número de... Disculpa, Miguel, ¿tienes el micro apagado? Miquel, disculpa. Sí, no, por favor. El auto de fecha 15 de julio de 2020, sí, de la sección 14 de Palma de Mallorca, y el número de recurso es el 361 de 2020, sí, 361 del 2020, y el número de resolución es la 248 de 2020. Genial. Es interesante porque hace referencia a esta normativa, bueno, a qué países está regulado, la cuestión de la normativa UNIDROIT, la normativa europea, y todo esto, y la verdad es que es muy interesante de leer en este tema de las rebus que nos ocupa ahora mismo. Perfecto, ahora sí, si tengo un minuto, lo intento buscar en el Zendog y os lo paso por el chat y lo tenemos todos por ahí. Genial, os voy planteando algunas consultas que van llegando. Bueno, ya os anticipo que os van dando la enhorabuena vía chat. José María os da las gracias y brillante, clara y precisa exposición, aunque os planteo las dudas. Nos pregunta un compañero por vía privada cómo funciona de forma concreta la homologación judicial del acuerdo. No sé si Miquel, ¿quién nos podría precisar esta consulta? La homologación judicial del acuerdo. Bueno, entiendo que ya existe un procedimiento judicial. Podemos poner por caso el más habitual de los casos, que es que mientras hemos estado negociando o mientras no ha fructificado la negociación, el arrendador ha puesto una demanda de desahucio. Si llegamos a un acuerdo mientras se tramita ese procedimiento de desahucio, pues la homologación
no es ni más ni menos que la que prevé el artículo 19.2, si no me equivoco, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la de formular un escrito en el que se recojan los acuerdos a los que han alcanzado las partes. Pues bueno, pues a partir de ahora el contrato, la renta pasará a ser un 20% más baja, un 50, un 30, lo que sea, y el contrato, pues a cambio de esto lo vamos a alargar 2 años o lo vamos a cortar, la fianza la vamos a incrementar, vamos a disponer de ella, etcétera, etcétera. Es formalizar por escrito esos acuerdos y aportarlos al procedimiento que esté conociendo de nuestro caso, de nuestro problema concreto, para que el juez le dé carta de naturaleza judicialmente hablando. Y las partes también pueden negociar pues, cualquier tipo de garantía adicional, es decir, estamos en un procedimiento judicial. Si el arrendatario, a pesar de estos acuerdos, incumple, pues bueno, podemos reanudar el procedimiento de desahucio, o vamos a aplicar unas penalizaciones, o vamos a aplicar unos intereses, o esta renta reducida ya no se reduce, sino que te voy a poder reclamar desde el principio el 100% de la renta, según lo que se había pactado inicialmente en el contrato, etcétera, etcétera. Sí, bueno, un poco hablando de lo que dice Miquel, es una forma de pues, sustituir la típica adenda, documento privado entre las partes, por una resolución judicial, un auto que dicta el juzgado de primera instancia y que homologa todos y cada uno de los extremos en que las partes hayan llegado a ese acuerdo, con lo cual, pues bueno, es una forma de formalizar esa adenda de una manera más fuerte, se quiere decir, desde el punto de vista documental y, sobre todo, una vez iniciado el procedimiento judicial. Genial, gracias, Miguel. Os planteo otra consulta que nos llega por chat privado. Nos comenta José María, normalmente como media, un contrato de arrendamiento supone el 5% de la cifra de facturación de una empresa. A veces, más que una reducción de renta, debería permitirse al arrendador resolver su contrato, no cargarle todo el peso de la viabilidad de una actividad que aún con la reducción sería inviable. ¿Qué opináis? Os pregunta, ¿qué opináis en relación a esto? Miguel. Si la puedes repetir, porque no. Vale. Sí, es un desarrollo, es un desarrollo de una consulta. Dice José María, como media, un contrato de arrendamiento supone el 5% de la cifra de facturación de una empresa. A veces, más que una reducción de renta, debería permitirse al arrendador resolver el contrato y no cargarle con todo el peso de la viabilidad de una actividad que aún con la reducción sería inviable. ¿Qué opináis en relación a esto que nos comenta? Es una cuestión que efectivamente se plantea el día a día y tiene una respuesta bastante rotunda. Es que, evidentemente, si un negocio no es viable, pues no es viable. Y entonces cargar al arrendador con la posibilidad de resolver o no resolver, pues es a lo que nos referíamos anteriormente. Pues el legislador al final ha tomado el camino de conservar el contrato cuando efectivamente pues en muchas ocasiones, desgraciadamente, y por mucha negociación que se haga de reducción de la renta, en bastantes casos lo que finaliza es en una posterior extinción por inviabilidad, pero no ya solamente por la renta, sino porque no puedes hacer pago al resto de gastos que tiene la actividad. Por eso, entonces, efectivamente, yo estoy un poco con la persona que ha preguntado, pues no tiene mucho sentido cuando eso en definitiva lo que va a acabar es en una resolución contractual, creo yo. No sé, Miquel, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que en unas circunstancias X el contrato puede ser inviable. En este caso, pongamos para el arrendatario que se ve obligado, que está obligado a cumplir con el pago de una determinada renta. Y lo que no se puede hacer para viabilizar su parte es desviabilizar o hacer inviable el contrato para la otra. Es decir, no podemos vestir a un santo para desvestir al otro. Si se puede, lo ideal es buscar en esa negociación un punto intermedio que permitiera mantener el contrato para permitir una actividad económica al arrendatario, etcétera, sin que el arrendador pierda o se vea obligado, digamos, a de alguna manera indirectamente financiar esa actividad, porque evidentemente él no es socio. En este caso, y ahora bien, también estoy de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo en que si eso es totalmente imposible, dadas las circunstancias concretas del caso, pues no quedará otra que razonablemente resolver el contrato.
porque como ya he comentado, no se puede vestir a un santo para desvestir al otro. Genial, gracias Miquel. Veía que en la presentación que teníamos, creo que era Miguel Noriega, detallaba una frase que ponía: no siempre el arrendatario es la parte débil. Os pregunto, en relación a la experiencia de estos últimos meses y de los clientes que han llegado al despacho, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿El arrendatario suele ser la parte débil, no suele ser la parte débil que os habéis encontrado en el despacho? Bueno, pues por mi experiencia, en muchas ocasiones el arrendatario empieza como parte fuerte y después de un año de pandemia ya no es tan fuerte. Es decir, que evidentemente hay que descender al caso concreto. Evidentemente, pues hay gente que tiene sus dos locales y que al final es su medio de ingreso. Pero en nuestra experiencia particular, por lo menos la que tenemos aquí en Madrid, es que salvo grandes tenedores, a los cuales ya está, o no tan grandes, sin llegar siquiera a grandes, el arrendador medio con una o dos viviendas o dos locales, pues en el fondo ha adaptado su vida a esos ingresos y, y no vemos que, sobre todo con el paso del tiempo, sea la parte fuerte. Esa es la experiencia que nosotros estamos teniendo aquí, es que ya no es tan fuerte como en otras ocasiones, y más después de un año de pandemia, claro. No sé tú, Miquel, ¿qué experiencia tienes? Disculpa, Miquel, tienes el micrófono. Sí, Sí. disculpa. Yo pues tengo experiencia de todos los colores. Es decir, hay clientes que son propietarios, que tienen, pues, por ejemplo, 2 locales. El propietario pues está jubilado, percibe una pensión muy pequeña. Uno de los locales tiene una hipoteca para financiar unas deudas de la anterior crisis del 2008 y sin el pago de la renta pues no puede vivir. Entonces tiene 2 locales, tiene casi 1.500 metros cuadrados entre los 2 locales, pero es la parte débil, porque si el arrendatario lo que hace para presionar es no pagar y no irse, ni paga ni se va, pues evidentemente quien está en la posición complicada ahora mismo es el arrendador. Luego puede haber pues otras tesituras que pueden ser diferentes, ¿no? Pero sí que evidentemente tenemos que tener en cuenta, no nos podemos poner siempre, digamos, en el sombrero del llanero solitario de Robin Hood, es decir, los propietarios pues son propietarios, pero no por eso dejan de tener sus obligaciones contractuales a su vez, y sus compromisos y sus gastos y sus previsiones de ingresos, porque también es una actividad económica lícita en derecho, que es la de tener bienes para percibir una serie de rentas. Entonces, si su actividad y su vida gira en torno a esa actividad económica, pues evidentemente, si se ve cercenada, pues tiene un problema. Y por lo tanto, la parte débil o la parte fuerte pues variará en función de las circunstancias personales de cada parte en cada concreto contrato. Genial, gracias, Miguel. Por cierto, he dejado por el chat la resolución esa que comentábamos antes y también una noticia de Economics and Juris de creo que hace una semana que comentábamos ese mismo auto que hacía referencia. Nos comenta Miguel Ángel, nos pregunta: ¿está claro que una persona jurídica arrendadora puede ser pequeño tenedor? Interpreta Miguel Ángel que de la literalidad de la norma puede interpretarse que toda persona jurídica es gran tenedor, aunque solo tenga un local. Es decir, nos pregunta: ¿está claro que una persona jurídica arrendadora puede ser pequeño tenedor? Esa es la pregunta de Miguel Ángel. ¿Qué opináis? Como quieras, Miquel. No, di tú. Bueno, que es tu parte. Evidentemente, yo creo que sí, pero... Evidentemente, la inmensa mayoría de los pequeños tenedores pues son sociedades limitadas, evidentemente. El que es un gran tenedor, nos volvemos un poco a la definición que viene ya en tanto el Real Decreto Ley del 1520 como el 3520, que es persona física o jurídica con más de 1.500 metros cuadrados o más de 10 inmuebles urbanos, excluidos parking y trasteros. O sea, viene muy bien definido y yo creo que al final está claro, una sociedad limitada
da lo mismo o sea, lo que quiero decir es que da lo mismo la figura jurídica en base a la cual se ostente esa titularidad de arrendador. Lo que es importante es cómo lo define el legislador. El legislador lo define como que son más de 1.500 metros cuadrados, 10 inmuebles urbanos, y evidentemente no define el ser un gran o un pequeño tenedor el que es una persona jurídica o una persona física. Genial. Gracias. Vía chat, otra vez, Carlos nos pregunta, echamos un pelín más larga, si es factible, iniciado ya un procedimiento de desahucio, contestar planteando una excepción de inadecuación del procedimiento alegando que se ha intentado negociar la rebaja de la deuda y a la vez interponer un procedimiento contra el arrendador en base a esta cláusula para debatir la rebaja de la renta. La tenéis vía chat por si queréis rescatarla. ¿Qué opináis? Miguel. Bueno, si hemos iniciado ya un procedimiento declarativo para intentar debatir la rebaja de la renta, lo que podríamos plantear en el desahucio pues, sería, por ejemplo, pues una litis pendencia, quizá más que una excepción de inadecuación del procedimiento, diciendo que ahora mismo está subyúdice cuál deba ser la renta a la que el arrendatario realmente está obligado a pagar, porque hemos planteado un procedimiento que ahora se sigue en el juzgado de primera instancia que sea, y que mientras tanto pues el juez del desahucio no puede discernir si realmente hemos cumplido o no hemos cumplido, o hemos pagado o hemos impagado, sobre todo si siendo coherente el arrendatario pues, y ha planteado, que esto a lo mejor no lo hemos comentado antes, pero también es interesante y esa pregunta pues nos viene muy bien, ¿no? Si estamos defendiendo como arrendatario pues una baja del 50% de la renta, lo que no podemos hacer, yo no me siento a gusto defendiendo esa posición, es no pagar nada. Es decir, si tú defiendes una rebaja de la renta del 50%, tú vas pagando el 50%, aunque no hayamos llegado a un acuerdo, porque esto facilitará que el arrendador vea que no es una excusa, sino que tenemos la firme voluntad de cumplir de buena fe con nuestra palabra y con nuestros compromisos y que lo estamos haciendo. Y por otro lado, si el arrendador se nos anticipa o plantea una demanda de desahucio, podemos hacer eso. Vamos al declarativo y aquí decimos, nosotros estamos cumpliendo según lo que hemos ofrecido y esto está subyúdice en el procedimiento declarativo que se sigue en el juzgado tal. Quizá más que excepción de inadecuación, pues plantear una litispendencia porque la resolución sobre si hemos pagado o no hemos pagado adecuadamente y por lo tanto si procede o no procede la resolución del contrato de arrendamiento dependerá de una resolución del juez de primera instancia que conoce del procedimiento declarativo. No sé si me he liado mucho o no. Sí, bueno, yo por ahondar un poco lo que tú dices, Miquel, yo no sé si la pregunta lo que plantea es una vez iniciado el desahucio por falta de pago, que yo creo que esa es Entonces, evidentemente, una vez iniciado el desahucio por falta de pago, el arrendatario lo que no puede decir es decir, oiga, que es que esgrimir la cláusula rebus o esgrimir cualquier cuestión que lo que quiera es decir, oiga, no, porque precisamente por eso nuestra insistencia en el tema de, que Miquel lo decía, de anticiparse, de negociar, de anticiparse, de dejar acreditado qué es lo que hay. El juicio de desahucio es un juicio sumario, un desahucio por falta de pago, es un juicio sumario donde se va a ventilar únicamente si allí se ha pagado o no se ha pagado, no es un juicio declarativo. ¿Cuántas veces nosotros, que también hemos interpuesto desahucios por falta de pago en estos momentos, pues incluso dentro de la fundamentación jurídica de la demanda, pues incluimos, oiga, que esto no es la cláusula, aquí no se puede discutir la cláusula rebus, que usted tendría que haber acudido a un declarativo para decir, pero usted lo que ha hecho ha sido callarse y decir yo no pago. Y entonces hay un desahucio. Si la pregunta lo que dice es, oiga, iniciado el desahucio, ¿yo puedo alegar una inadecuación de procedimiento? No, oiga, usted lo que tendría que haber hecho antes es iniciar ese declarativo. Como dice Miquel, una vez iniciado el declarativo, cuando a mí me interponen el desahucio, digo, oiga, mire, que yo ya estoy discutiendo esto. Y además, como decía Miquel, que yo he enviado un burofax, como decía Miguel, que yo ya he estado consignando o pagando el 50% de la renta. Lo que no vale es no pagar nada, hacer el avestruz y luego cuando llega el desahucio por falta de pago, no, es que yo... Eso es lo que siempre desaconsejamos porque no tiene mucho futuro desde el punto de vista procesal. Aquí lo que hay que hacer es adelantarse y documentar bien cuáles son tus circunstancias. Entonces, a la pregunta, ¿iniciado el desahucio? Pues ya llegamos tarde. Habría que renegociar. Es verdad que en estos tiempos, pues sí se puede renegociar y se puede hacer, pues, por ejemplo, la homologación de unos acuerdos mediante un auto judicial y todo ello, pues evidentemente en estos tiempos, pues los arrendadores sí que es verdad que también negocian porque lo que tampoco les interesa es quedarse sin arrendatario en estos tiempos, a no ser que en determinadas circunstancias. Pero por nuestra experiencia,
adelantarse y negociar. Una vez iniciado el desahucio por falta de pago, que es un juicio sumario, donde se va a ventilar si se ha pagado o no se ha pagado, vemos poco viable esa inadecuación de procedimiento. Y otra cuestión que tenemos que tener presente, disculpad, es el hecho de que si el arrendador nos ha requerido o hemos requerido como arrendadores antes de poner la demanda con un mes de antelación, porque si somos arrendatarios y nos requieren por burofax para el cumplimiento, tenemos que tener en cuenta que después ese desahucio no vamos a poder enervarlo, es decir, que perdemos capacidad de reacción en ese sentido, y como profesionales tenemos que estar muy atentos a esta circunstancia. Genial. Perfecto, gracias Miguel, y gracias a Carlos por la pregunta. También os quería preguntar o plantear sobre en miras de futuro, ¿no? Vamos planteando ya a los clientes, no sé cómo, ¿no? Introducir la cláusula en esos futuros contratos de arrendamiento. ¿Qué opináis? ¿Recomendable? Por mi parte, totalmente recomendable. No se me antoja por qué no vamos a ponerla ahora mismo, tanto si somos arrendadores como si somos arrendatarios. Quizá más es desde la posición de arrendatario, porque, bueno, pues por la deformación o el defecto de que pensamos que siempre el arrendatario es la parte más débil. Pero en todo tipo de contratos de tracto sucesivo, yo personalmente estoy introduciendo cláusulas rebus, ¿no? Para evitar que estemos, cuando se produzcan esas circunstancias excepcionales, imprevistas, imprevisibles y ajenas al control de las partes, que las dos partes nos encontremos ante un pozo o ante una zanja que no podamos saltar o que nos genere una situación de tensión indeseada absolutamente por las dos partes, ¿no? Entonces, es importante, no tiene por qué ser muy complicada, al contrario, puede ser relativamente sencilla. Y tenemos pues los modelos UNIDROIT y los modelos de la normativa europea que nos pueden venir muy bien a estos efectos. No sé si Miguel está de acuerdo conmigo, pero esa es mi... Totalmente. Y además, quiero decir, como tenemos la experiencia vivida de las negociaciones con una pandemia, pues es ciertamente fácil. Es decir, pues mire, nosotros hemos tenido casos en los que ya se pacta una rebaja de la renta del 50% en caso de que haya pandemia. Ya lo tienes fijado. Ya no hay posibilidad de volverte a negociar con la intranquilidad, sino se fija. Y evidentemente es a lo que prácticamente ahora se tiende, porque se tiene muy reciente. No sé si llegaremos a olvidarnos de esto, pero yo creo que esto ha llegado para quedarse, y la cláusula rebus en los contratos, evidentemente, sobre todo dependiendo de las características de la prestación, ¿no? Porque cada caso es distinto, pero evidentemente yo creo que sí que es fundamental. Genial, gracias Miguel. Nos llega una pregunta vía chat que os invito a que la leáis también conmigo porque es bastante larga para que no nos perdamos. Nos pregunta José Manuel si se podría esgrimir la rebus y ser viable la misma en sede judicial en el supuesto de que se hubiera negociado y pactado con la arrendataria durante unos meses una ración de la renta, haya transcurrido dicho plazo y se incumpla posteriormente el contrato, teniendo además presente que en la adenda que se firmó se pactó expresamente la obligación del pago del canon arrendaticio independientemente de la situación económica, pandemia o de cualquier otra índole, incluso de fuerza mayor. No sé si tenéis la pregunta adelante para tenerla más sencilla. Esgrimirse se puede esgrimir. Ahora, lo veo complicado. Veo complicado porque aquí has firmado tu sentencia, si se ha firmado en estos términos. Hasta cierto punto puede considerarse incluso un poco abusiva esta cláusula en función de a quién se haya propuesto, de qué manera y quién la haya firmado. Pero evidentemente nos coarta muchísimo. Y aunque no fuera o no hubiera sido tan grave o tan severa o tan estricta, sí que nos dificulta porque lo que debería haberse intentado negociar es, bueno, y desde fuera siempre todo es muy fácil y muy bonito, ¿no? Y a todo lo pasado, ¿no? Pues lo que ha comentado Miguel antes, si formalizamos un acuerdo que establece una reducción temporal, pues a lo mejor intentar intentar introducir que esto se podrá prorrogar mientras se mantenga esta situación, o que se revisará, o que si las circunstancias se mantienen pues se prorrogará automáticamente, o que volveremos a sentarnos con la misma, digamos, buena fe para
conseguir la misma finalidad, que es la de mantener el contrato, y que habrá variación, puede haber variaciones o no, o se podrá volver a la situación anterior o no. Es decir, plantearlo de otra manera, porque aquí hemos firmado, a lo mejor con la ansiedad o con las ganas de querer firmar un acuerdo, pues nos hemos precipitado y hemos firmado un acuerdo que tenía las patas un poco cortas, de alguna manera. Sí, coincido contigo, Miquel. Lo que pasa que sí es verdad que, bueno, que habría que detenerse un poco en el caso, porque es verdad que yo pacto expresamente, según que independientemente de la situación económica, pandemia o de cualquier otra índole, incluso fuerza mayor, yo pueda, pues bueno, yo esto he firmado, como tú dices, mi sentencia de muerte, pero esto no significa que no pueda pelearlo si lo puedo justificar. Es decir, entiendo, no sé, un caso de algún comercio o algún establecimiento de hostelería donde se le abre por la comunidad, luego se le vuelve a cerrar. Todo sería, o sea, sí que habría viabilidad si se acredita bien. Es decir, tendrías que acreditar muy bien que esto estamos en fuerza mayor. Yo he podido asumir el riesgo de la fuerza mayor, usted lo ha asumido, pero bueno, aquí sería apelar a la justicia material del juzgado de turno que diga, oiga, mire, yo he podido firmar la muerte en Manolete, pero evidentemente las circunstancias son estas. Yo creo que esto es un poco lo que se podría hacer. Es interesante ese debate que habría incluso Miquel, ¿no? El posible abuso de esos acuerdos, aunque eso ya es un problema casi de futuro, ¿no? Es interesante ese debate que habrías. No me llega ninguna pregunta más y ofrezco a los compañeros que estén en directo a plantear esas últimas dudas, consultas. No sé, por línea privada me dan las gracias y os lo traslado por la excelente ponencia. No tengo ninguna más. Me reiteran el agradecimiento, Miguel, os lo traslado. Muchísimas gracias a vosotros. Quizás, sí, no tengo ninguna más, quizás siguiendo y cumpliendo casi el compromiso que fijábamos al inicio, pues nada, sencillamente a los compañeros que están en directo, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por confiar en Miquel y Miguel y en AGM Abogados. Ha sido un placer estar aquí hoy y profundizar en esta materia rebus, ¿no? que tanto remueve últimamente. Lo digo por experiencia, por la revista, que cada vez que lanzamos alguna propuesta, pues es súper interesante el movimiento que tienen las distintas piezas, ¿no? Y aunque sean sencillas medidas cautelares, vemos que tiene bastante éxito. Veamos a ver qué dicen las audiencias provinciales, el Tribunal Supremo en el futuro. Me apunto todas esas sentencias que comentabais anteriormente. Miguel, a ambos me reiteran otra vez por línea privada el agradecimiento. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por vuestra disponibilidad, flexibilidad, por la excelente ponencia. Os cedo el turno de la palabra por casi protocolo y nos despedimos, si os parece. Pues bueno, dar las gracias a Economics and Juris, darte las gracias a ti por la perfecta coordinación de este webinar y bueno, pues en definitiva agradeceros y que ha sido un placer y que para cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Y por mi parte, pues igual, agradecer a Economics and Juris la deferencia de contar con nosotros para esta ponencia y quedamos a vuestra disposición para futuras y próximas colaboraciones y a la disposición de todos los oyentes, los ponentes y los participantes en esta sesión para cualquier cuestión que puedan precisar de nosotros. Un placer. Ya te anticipo, Miquel, que muchos compañeros a posteriori ven esta sesión porque la grabamos y la subimos a la web y muchas veces nos trasladan las preguntas y consultas a posteriori cuando ya se ha celebrado la sesión y nos quedamos como un poco en fuera de juego. Así que en ese caso pues os trasladaríamos las distintas consultas. Nada más, incluso antes, Miquel, citabas algún ejemplo en materia de familia. Os invitamos a visitar esa hemeroteca y esos próximos webinars que tenemos. De hecho, el próximo 14 de abril, que es miércoles, tenemos uno en materia de derecho de familia y esas líneas maestras de modificación de medidas, así que te invito a que si quieres participar, pues adelante. El 22 tenemos uno en materia de derecho de información al consumidor. También tratábamos ese aspecto del consumidor vulnerable, ¿no? Y esa primera reforma de inicio de año también resulta interesante. Nada más. Miguel, muchísimas gracias a vosotros, a AGM Abogados. Tenéis vía chat sus contactos por allí, ya hablo en nombre de ellos casi, podéis consultarle cualquier
cualquier tipo de problema que llegue al despacho. Un placer a todos, insisto, me llega el agradecimiento vía chat, os lo traslado de nuevo. Un placer de nuevo, nos vemos pronto, cuídense y muchísimas gracias por estar en la mañana de hoy con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. Adiós.